Hola, mi nombre es Eduardo Jara. En esta ocasión presento la primera evaluación de el ramo en motores y comando eléctrico en automatización. En esta ocasión voy a presentar un proyecto de semiautomático de puente grúa. Bueno, este proceso consiste en lo que es el recubrimiento de piezas metálicas. El puente grúa tiene solamente dos dimensiones, que es desplazamiento vertical y horizontal, izquierda y derecha. Consiste en 2 finales de carrera para el desplazamiento vertical y 4 finales de carrera para el desplazamiento horizontal. Consiste en un proceso de desengrasado, el primer ciclo, el segundo ciclo enjuagado y el tercer ciclo recubrimiento. Bueno, lo que es el esquema de control, el que es esquema semiautomático, lo realizamos en CADESIMU, que es un software de simulación para proyectos eléctricos. Lo presentamos acá. Acá tenemos lo que es un diagrama Graphfed, que sería en modo automático, y un circuito cableado de control y fuerza que se presentaría en el modo manual, y más un panel de comando el cual utilizaría el operador. Bueno, echamos a andar el programa. Al echar a andar el programa, inmediatamente parte en el Graphfed el comienzo o el punto de inicio del proceso. En este caso sería 0. Entonces comenzamos con la secuencia. La primera secuencia, bueno, el Graphfed sabemos que consiste en lo que es transiciones y acciones. Transición sería como las entradas. Si estuviésemos en un PLC, serían las entradas del control, y las salidas son las acciones que están en estos cuadraditos que vemos acá. Entonces, está en el punto 0, y después como transición tenemos S8. S8 sería el modo automático. Tenemos apretado el modo automático y vemos que pasa esa transición hacia modo automático. Ya teniendo el sistema modo automático, tenemos, bueno, como vemos acá en la figura, en este momento la pieza metálica se encuentra accionando el final de carrera F3 y el final de carrera F1. Tiene que estar estas condiciones para yo presionar Start y comience a subir la pieza. Ya. Entonces, transición, tenemos F1, F3 y presionamos la partida Start. Y vemos aquí en Graphfed que ya comienza a subir la pieza. Un punto importante que no lo hice acá, que obviamente tiene que estar en el cableado, los disyuntores trifásicos accionados y el disyuntor monofásico en el control accionado. Entonces, claro, acá vemos en el programa cómo el motor está en funcionamiento. Está accionado en subida. Cuando sube, llega un momento en que presiona F2 manteniendo apretado el rodillo del final de carrera F3.
Entonces, bueno, va a dejar de presionar F1 y tenemos F2 y presionado F3. En ese punto ya cumple su ciclo en el desplazamiento vertical y comienza a trasladarse hacia la derecha. Entonces acciona el segundo motor hacia la derecha. Lo observamos acá en el circuito de fuerza y en la activación de la bobina del contactor, que está acá, que sería KM3. Entonces se está desplazando hacia la derecha. Luego, cuando termina el proceso, llega a el final de carrera F4. Llega al proceso donde acciona F4. Ya como lo observamos acá, manteniendo accionado F2. Dejamos de accionar F3, F2 y F4. Vemos que pasa a la siguiente etapa donde el motor ahora comienza a bajar. Bueno. Claro, acciona el contactor KM2. Entonces ahí realiza una inversión de giro y comienza a bajar el motor. Ya. Luego de que baja el motor, pasa a la siguiente transición, que sería F1 y F4. Ya, aquí baja y en el programa de Graphjet, por razones de proceso, no va a llegar al estanque y va a subir inmediatamente. Entonces le damos un pequeño retardo de 2 segundos. Acá pasaron unos segundos y ahora recién comenzó a subir el motor. Luego está subiendo el motor y tiene que llegar nuevamente a el final de carrera F4. Como lo vemos acá en el esquema. Claro, siempre se va a mantener apretado como está la pieza, va a mantener presionada F2. Entonces sería nuevamente F2 y F4. Ya. Entonces vemos que pasa a la siguiente etapa, que sería KM3 hacia la derecha. Entonces ya se está desplazando hacia la derecha y va a llegar a un punto en que va a presionar al final de carrera F5, va a dejar, claro, de accionar F4, entonces ahora sería F2 y F5. Digo que F2 y acá está F5.
¿Ven? Entonces aquí pasa a la siguiente etapa donde el motor comienza a bajar. Claro, cuando empieza a bajar deja de presionar F5 y llegaría, claro, llega a presionar F5 perdón, llega al final de carrera de F5, ya, y le deja de presionar F2 hasta llegar a presionar el final de carrera F1. Entonces dejamos de presionar F2, presionamos F1 y F5. Ahí. Ya pasaron unos segundos y ahora el motor comienza a subir. Al subir va a presionar nuevamente F2 y F5. Dejamos de presionar F1, presionamos el final de carrera F2 y F5. El motor comienza a desplazarse hacia la derecha hasta que llegue a un punto en que va a presionar el final de carrera F6, desactivando F5. Desactivamos F5 y presionamos F6. Entonces el motor ahora comienza a bajar. Entonces comienza a bajar y va a llegar a un punto en que claro, deja de presionar F2 y presiona F1. Mantenemos apretado F6. Y F1. Entonces también está programado con unos segundos de retardo. Cuando se cumple ese ciclo, ese tiempo, el motor va a comenzar a subir. Ya, como vemos, cumplió el tiempo, comenzar a subir. Ya llega un punto en que sube, ya deja de presionar F1 y presiona nuevamente F2. Entonces, al presionar F2 ya está cumplió su último, su último ciclo. Entonces ahora cambia su giro de desplazamiento horizontal hacia la izquierda hasta llegar al punto en que presiona nuevamente el final de carrera F3. Entonces tenemos F2, lo mantenemos apretado, ya que tenemos que considerar que
que la pieza se encuentra presionando continuamente el final de carrera F2. Entonces llega un punto en que presiona F3, deja de presionar F6 y presiona F3. Entonces ya llegó a su punto de partida, se puede decir, y en este momento ahora va a presionar F1. Deja de presionar estos finales de carrera, activa F1 y como vemos vuelve a su ciclo inicial. Ya. Ahora también se nos pide en el trabajo ver un sistema de rearmado o reseteo del sistema. Como observamos, acá tenemos sistema de rearmado que sea tanto para cuando la pieza se encuentre abajo, a lo mejor claro, enjuagando en algún proceso abajo, y también cuando se encuentre arriba. Entonces, bueno, probemos. Supongamos que F1, supongamos que se encuentra ya abajo. Tenemos F1 y seleccionamos el reseteo. Vemos acá que la pieza comienza a subir. Un punto importante, las transiciones, que no lo mencioné. Estas transiciones, estas operaciones que vemos acá, son muy similares a lo que podemos ver en bloques de función o en un sistema de compuertas lógicas, AND y OR. Bueno, por lo menos acá se ve eso. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo tenemos dos entradas lógicas que pueden ser 1 o 0. Entonces cuando están multiplicando acá F1 y F2, para que salga la señal tienen que estar las dos señales en ON, estado lógico 1. Abajo, como es un sistema claro, para la pieza de rearmado, cuando esté abajo, acá nos indica F4 más F5 más F6 que en cualquiera de estos procesos o con estos finales de carrera, que sería como muy similar a una OR, cualquiera de estos procesos más el F2 va a cumplir la transición y se va a dirigir hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, al azar, F5, dejamos de apretar F1, F5 más F2 y pasamos a la siguiente etapa, y esto seguiría hacia la izquierda con KM4. Claro, al seguir hacia la izquierda, KM4 va a llegar a un punto que va a presionar F3. Dejamos de presionar F5. Ya tenemos F2, F3 y la pieza comienza a bajar como se indica acá en el programa. Luego, al bajar, va a presionar al final de carrera F1. Pero antes de eso,
claro, presiona el F3. Entonces vuelve a su ciclo de rearmado, al punto 1, al ciclo de rearmado. Y pasaría lo mismo con el rearmado cuando la pieza se encuentra arriba. ¿Qué significa aquí? Que lo mismo, acá tenemos F4 más F5 más F6 por F2 y F3. Es decir, en cualquier punto de estos, cuando se encuentra arriba, presionando el botón de rearmado, la pieza se va a dirigir hacia la izquierda y va a continuar el proceso hasta llegar a su punto de inicio. Esto sería lo que es el sistema automático de nuestro puente grúa. Bueno, podemos dar un ejemplo. Sacamos el F1, accionamos F4, accionamos F2 y damos el rearmado. Y pasa a la siguiente etapa, cumpliéndose la transición anterior del sistema Grasfeld. Bien. Bueno, vamos a continuar con el proceso. Va finalmente yéndose a la izquierda, va a presionar F2 más F3. F4 más F3 y vemos que comienza a bajar hasta el momento que presione F1 y vuelve a su punto inicial. Bueno, esto sería el sistema, el modo automático del sistema. Vamos a presentar el modo manual. Voy a detener la simulación y continuamos la simulación. Ahora con el sistema manual. Bueno, aquí presentamos el circuito de control y comando, que no es un circuito muy sencillo, que consiste, vamos a quitar mejor el sistema de simulación, donde, claro, tenemos un motor de desplazamiento horizontal, como lo explicamos, y otro vertical, donde este sería del movimiento vertical, donde consiste en una maniobra de inversión de giro. Entonces tenemos el motor KM1, KM2, uno para bajar y el otro para subir, y tenemos el otro motor del puente grúa, que es para que se desplace a izquierda o a la derecha. En este caso tenemos acá, este es el circuito de control, donde también, claro, por motivos de seguridad, contamos con un disyuntor termomagnético, su termomagnético y su relé térmico en caso de una sobrecarga, más una parada de emergencia. Entonces, vamos a pasar a modo simulación. Modo simulación manual. Tenemos el modo manual. Accionamos los disyuntores.
disyuntor trifásico para el sistema de fuerza para cada motor y el disyuntor monofásico para el circuito de control. Tenemos el start, accionamos el start y modo manual. Ahí sí. Entonces, claro, en este caso, acá como está modo manual, los finales de carrera se encuentran normalmente cerrados, porque aquí toda la maniobra la hace el operador. Entonces queremos subir el motor, como está abajo y lo queremos subir. Se acciona la bobina del contactor KM1 y vemos que comienza, en forma de simulación, comienza a girar el motor M1. Ya lo subimos, queremos que vaya hacia la derecha. Sería en este caso el S6. Dejamos de accionar. La subida. Se desenclava el contactor. Y accionamos hacia la derecha. Se enclava el contactor, excitándose la bobina, y se acciona el motor hacia la derecha. Y así sucesivamente, claro, si queremos bajarlo, saca el dedo el operador y presiona para que baje el motor y se accione el motor 1. Entonces ese sería el modo manual. Bueno, tenemos también el circuito de control, luces pilotos en el caso de que ocurra una falla térmica o que se accione la parada de emergencia. Por ejemplo, ya ocurre una entonces claro, aquí ocurrió una falla térmica, se accionó la luz piloto más una bocina, una sirena, quitamos la falla térmica y se vuelve a reiniciar el sistema. Lo mismo con una parada de emergencia. Claro, se activa la parada de emergencia. Claro, en este caso, como es un pulso, claro, se desenclavó, pero en la vía real esto queda anclado como una parada de emergencia. Claro, y se activa la alarma, entonces simplemente el operador, la persona que esté monitoreando, desenclava la parada de emergencia. Bueno, este sería el sistema, bueno, el trabajo de control semiautomático puente grúa.